Lo malo de los libros de biblioteca es que cuando hay que regresarlos hay que quitarles todos estos post-its. Hola, les doy la bienvenida a Epílogo, yo soy Frida y este video es sobre las 3 lecturas que hice en junio para el Pride, para el mes del orgullo, y les voy a contar cómo me fue, si me gustaron, si no me gustaron. Entonces vamos a empezar con el primero, que es El príncipe y la modista de Jen Wang. Esta es una novela gráfica que leí en mi Kindle y sí perdió un poco calidad la lectura que hice porque al hacerlo en Kindle lo ves en blanco y negro y obviamente pues las novelas gráficas tienen esta adicionalidad del color que pues yo me lo perdí completamente al leerlo en Kindle. Pero bueno, este libro nos habla de Frances, que es una modista en París en el siglo XIX, y también seguimos a Sebastián, que es el príncipe de Bélgica que está de visita en París. Este niño tiene 16 años y como todo príncipe de estas épocas, pues lo que quieren sus papás es que se case y le están buscando como una prometida, una novia que satisfaga lo que sea que el reino de Bélgica necesite. Y el tema con esta novela gráfica es que Sebastián es también Lady Crystalia, que es como su alter ego. Y es que Sebastián se pone vestidos y se pone maquillaje y se pone zapatillas y se va a divertir en las noches cuando terminan sus tareas como príncipe. Esto, por supuesto, es un secreto. No se puede saber porque obviamente estamos hablando del siglo XIX, entonces habría un escándalo. Sin embargo, Sebastián y Frances se conocen y Sebastián le pide a Frances que sea su modista. Entonces ella, desde el principio, esto no es un spoiler para nada, desde el principio se vuelve su modista y le hace sus vestidos y obviamente le guarda su secreto y todo eso. Y algo que siento que también afectó mi lectura de esta historia es que leí la versión en español y es una versión, al menos la que yo leí, que está pésimamente traducida. Por ejemplo, hay una parte donde, no me acuerdo si Sebastián le dice a Frances o Frances a Sebastián, pero alguien dice como, tienes vista. Y yo, ¿cómo que tienes vista? Lo que quería decir es tienes visión. Y había un montón, este es un ejemplo, pero había como 4 o 5 ocasiones en las que esto pasaba, de que la traducción estaba muy mal, lo cual no ayudó al caso de la novela, y es que no me gustó. Realmente no me gustó este libro. Tiene diálogos muy poco creíbles. Se adelanta muchísimo en la historia y te hacen creer como que ya tuvieron mucha química entre los personajes cuando realmente se acaban de conocer. Y Sebastián ya le soltó un pedazo de información vital, porque de eso depende tal cual su vida, a una chava que apenas conoce. O sea, se me hace poco creíble, sobre todo para alguien que está en la posición de él, que es un príncipe. O sea, ella podría chantajearlo sin ningún problema. Es muy ingenuo. Se me hace poco creíble en corto. Hay otra parte donde él le dice a ella, esto es lo que siempre hemos soñado tú y yo. Y en cuestión del tiempo ha pasado semanas o meses de que se conocen y como es que esto es lo que siempre hemos soñado, esto no tiene ningún sentido. Como que todo va muy rápido, todo se acelera. Es una novela gráfica muy corta, pero el tiempo está pésimamente manejado. No es creíble, no le crees nada a los personajes. Hay otra parte donde se enojan y el príncipe le dice como, soy tu príncipe, hazme caso, no sé qué. Y es como, primero están en París. Ella es de París, no eres su príncipe, no es su realeza, no tendría por qué hacerte caso. Luego también hay otra parte donde le dice, es que si te asocias con X persona, tú vas a tener poder. Cuando una hoja o una página antes justo ella dice como, es que me falta mucho por aprender, y de repente es como, no, es que te tienes que asociar. Como que no hay una trama temporal creíble, y eso creo que es el mayor problema de esta historia. Lo único bueno es que se lee rápido, te lo lees en un día. Entonces creo que eso es lo único bueno. Los personajes tampoco me encantaron, y algo que siento que estuvo muy mal manejado es que si analizas el tiempo y el lugar, que es Bélgica y Francia y bueno, Europa, en los 1900, y sabes que porque eso sí lo mencionan, y se aparece el rey, o sea, aparece al padre de Sebastián, y el rey es el rey Leopoldo. Si sumas esas dos partes, pues entiendes que el rey Leopoldo es el colonizador de el Congo y todo lo que hizo. Y como que tratar de juntar esta parte
histórica que sabes que existe con esta parte ficción de su hijo, y eso no hace un match. Y, o sea, el hecho de que no hubieran mencionado nada de eso como que se me hace extraño. Pero bueno, yo la leí porque pensé que era una novela gráfica con representación trans, pero no. Es más como una crítica a los roles de género. Y sí tiene ese como aspecto de la ropa no tiene género, lo cual es cierto, pero esperaba mucho más de esta historia, la verdad. Le puse dos estrellas. Luego, en cosas mucho más agradables, leí Maurice de E.M. Forster. Y este autor fue parte del Bloomsbury Group, que es este conjunto de personas que se reunían para discutir temas de filosofía y literatura y temas de política, entre los cuales estaba Virginia Woolf y también este economista Keynes. Y este libro lo escribió el autor en 1913 y 14 y se publicó hasta 1970-71, cuando se murió el autor. Él no quería que se publicara hasta que se muriera, y después de un año de muerto, en lo que editaban y en lo que revisaban el manuscrito y todo eso, lo publicaron hasta los 70. O sea, se tardó 60 años, se quedó 60 años en un cajón esta historia. ¿Por qué? Porque publicarla en ese momento, a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, pues iba a repercutir mucho en la vida del autor, lo iba a hacer completamente vulnerable. ¿Por qué? Pues porque nos habla de una relación homosexual entre dos hombres. Y esta historia es sobre Maurice Hall, que es un chico que va a entrar a la universidad. Es un chico de una clase, le dicen middle class, es clase mediero, se supone, en el Londres e Inglaterra de esta época, pero realmente, o sea, para los estándares que yo tengo en mi contexto latinoamericano, es clase alta. Y Maurice es un chico que no es muy brillante, es medio lento, viene de una familia que es un poco ortodoxa y es el hombre de familia porque su padre se murió, entonces él tiene que ver por su madre y sus hermanas. Su padre tenía una firma, pues como de abogados, y como que le dejó su lugar. Era el partner, era el cofundador de esta firma. Entonces él se enfoca en estudiar para después ir a tomar su lugar que le heredó su padre. Pero pues mientras tanto lo vamos viendo en sus clases y también en las relaciones que tiene con sus compañeros en la universidad. Él asiste a la Universidad de Cambridge, donde conoce a un chico que se llama Clive Durham. Este libro habla sobre el primer amor y obviamente encontrarse, y también que le rompan el corazón por primera vez y lo que se siente cuando a los 18 años te rompen el corazón, que crees que se te va a acabar todo, a pesar de que esto haya sido escrito hace más de 100 años. Los sentimientos son los mismos. Y hay partes muy tristes y hay partes como mucho de introspección, y hay otras partes que son muy chistosas, muy divertidas. En ese momento había algo que se llamaba Blackmail Charter, que le pusieron así porque hacía muy vulnerable a una persona si te acusaban de ser homosexual. Entonces podías chantajear a la persona en cuestión por dinero o por algunos privilegios políticos o lo que fuera. Y Maurice, con los privilegios que tiene por ser de la clase que es, va a un doctor y le dice: es que estoy enfermo. De hecho, o sea, me pareció muy interesante, pero dice: tengo una enfermedad de Oscar Wilde. Y Maurice también hace uso de su privilegio, que es un tema importante, hace uso de su privilegio de clase para salirse con la suya en muchas ocasiones. Y todo este tema de clase siempre es mencionado en ciertas partes durante el libro, pero toma mucha fuerza hacia el final del libro, porque hacia el final del libro conocemos a otro personaje que se llama Alec, y hay mucha esta denuncia sobre el clasismo de Inglaterra de esa época. Y tenemos a Alec que trabaja para Clive Durham y se rehúsa totalmente, se reniega a ser tratado como persona inferior, y es una parte fundamental de su personaje. Y pues nada que decir, los últimos 3 capítulos de este libro me parecieron fenomenales, me encantaron, son increíbles. Tiene este comentario del clasismo, tiene este cierre entre los personajes, y me pareció magistral la forma en la que terminó este libro Forster. Y algo que me encanta de este libro es que
muchas veces cuando leemos libros clásicos, cuando leemos historias del pasado de personas LGBTQ, estamos acostumbrados a que sea trágico. Y les tengo la enorme noticia de que este libro no es trágico. No, o sea, no les voy a contar obviamente en qué acaba, pero sepan que es algo único, es algo muy especial esto, porque no cae en esto de tropo o esta tragedia de kill your gays, que muchas obras narrativas caen en eso y es muy triste, y por eso obras como Heartstopper, ahorita en 2023, 2022 que salió Heartstopper, la serie obviamente, son súper abrazadas y son súper amadas, porque es como no hay una tragedia asociada a la preferencia sexual de la persona. Y les tengo la noticia de que este libro, que fue escrito en 1912-13, no es una tragedia, y eso a mí me pareció que tiene un valor muy grande por sí mismo. Así que no hay excusa para que más de 100 años después todavía tengamos este tropo de si eres LGBTQ te tiene que ir mal en la vida. Estoy harta de eso. El epígrafe que tiene dice "To a happier year", a un año más feliz, lo cual creo que marca el tono para el resto de la novela. Y ya como dato curioso, E.M. Forster defendió en corte a D.H. Lawrence, otro escritor, porque no lo condenaron, pero lo juzgaron en corte por haber escrito Lady Chatterley's Lover, y E.M. Forster fue y lo defendió. Y también defendió la novela lésbica de Radcliffe Hall, que se titula The Well of Loneliness, que es una novela que también quiero leer. O sea, él fue y defendió estas novelas que en su momento salieron, pero él no quiso que se publicara Maurice, hasta lo dejó en su testamento de que no quiero que se publique hasta después de que me muera. Y pues ya nunca supo cuál fue la reacción de la gente sobre su novela. Y finalmente leí Mr. Loverman de Bernardine Evaristo, y esta es una historia de Barry Walker, es un hombre negro de casi 80 años que es originalmente de Antigua en Barbuda, pero pues migró a Inglaterra cuando era joven, entonces tiene más de 60 años viviendo en Inglaterra, y lo vemos en su relación con su esposa. Tiene una familia, tiene unas hijas ya grandes, tiene un nieto incluso, y vemos a su mejor amigo y pareja, Maurice. Y digo pareja porque esto no es un spoiler, viene en las primeras páginas del libro, pero a pesar de que Barry está casado con una mujer que se llama Carmen, su pareja de toda la vida, desde que estaban en Antigua, ha sido Maurice, y han estado juntos desde mucho tiempo. Maurice también tiene su familia, y esta historia comienza en 2010. O sea, ya cuando ellos están, pues ya tienen 70 y tantos años y les estoy contando esto. Pero la novela va en un vaivén entre... Te va contando un capítulo de una cierta década, de los 60s, de los 70s, y una en la vida contemporánea. Y pues vas aprendiendo sobre cuáles han sido los problemas que han tenido como pareja durante muchos años. Y ahora que ya están jubilados, Maurice le propone que se vayan a vivir juntos. Y a Barry le da miedo porque él no sabe qué van a decir las personas, el que dirán. Sobre todo no sabe qué va a decir su esposa y sus hijas, porque tiene dos hijas. Porque nunca ha salido del closet con ellas, nunca ha salido del closet con nadie. Y a sus 70 años está pensando a darle este giro y esta vuelta a su vida. Y Maurice y Barry, como mencioné, se conocen desde que tienen 11 años y han estado toda su vida juntos, y es muy triste saber que no han podido estar juntos como han querido, pues por la sociedad. Está muy interesante este libro, me gustó. Creo que Bernardine Evaristo captura muy bien el tono de voz de Barry, porque incluso la forma en la que habla y como los modismos que tiene y la forma de pensar que tiene son muy de una persona de 70 y tantos años, lo cual me pareció muy interesante. Me gustó ver la parte de Antigua, de las personas migrantes, y me gustó ver toda la parte de su familia. Es muy triste la parte de la esposa, porque es inevitable sentirse mal por ella, porque desde el principio del libro sabes que hay un problema entre ellos dos, por obvias razones, pero Carmen no sospecha siquiera que es porque su esposo es gay. Ella cree que está teniendo un amorío con otras mujeres y pues es muy infeliz, tiene décadas siendo infeliz ella en su matrimonio, y es muy triste ver como esa parte,
porque ella no fue feliz por muchas décadas. Y hay una parte en el libro donde hablan sobre esto. Y ella tiene mucho resentimiento hacia él. Y también vemos la relación de Barry con sus hijas. Con una se lleva muy mal y con la otra muy bien. Entonces vemos la diferencia entre esas dos dinámicas. Vemos un poco sobre cómo Carmen intenta retomar las riendas de su vida, y también la relación de él como abuelo y su nieto. Está muy interesante, muy padre. La verdad me gustó bastante. Le puse 3.5, 3.7 estrellas porque sí me gustó, no me encantó, no me fascinó, pero sí me gustó, sí me pareció entretenido. Y me gustó también conocer esta parte de que no vemos muy seguido, que es parejas homosexuales de la tercera edad. No vemos eso casi nunca, y me gustó mucho leer sobre esta historia de Maurice y Barry. Y por cierto, no dije, pero a Maurice le puse 4 estrellas. Y pues eso fue lo que leí en el mes del orgullo. No leí mucho porque no tuve mucho tiempo, pero estoy feliz con estos 2 libros que leí. En este canal leemos literatura LGBT, no solamente en junio, sino en todo el año. Pero quería hacer como esta capsulita de estas lecturas, y también sobre todo quería un espacio para que ustedes me contaran cuáles fueron los libros que ustedes leyeron en el mes del orgullo. Y pues creo que eso es todo por el día de hoy. Déjenme en los comentarios sus recomendaciones y yo los veo en un siguiente video. Muchas gracias como siempre por escucharme, por verme, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!